Por un lado, en el Antiguo Testamento vemos la alegría del pueblo que puede recuperar la presencia del templo en medio del pueblo. Habían sido invadidos, habían sido destruido el templo, y el pueblo vuelve a tener ese lugar y lo vuelve a consagrar a Dios, vuelve a sentir que tiene un lugar para el culto. Cuando habían estado fuera de su tierra, desterrados en Babilonia, no podían públicamente celebrar la fe, y con estos rituales que llevaba en el Antiguo Testamento el pueblo, ¿no es cierto?, de ofrecer sacrificios a Dios. El templo, de vuelta en Jerusalén, va a significar la presencia de Dios, incluso con esa magnitud que tenía y tiene todavía el lugar del templo de Jerusalén, en esa montaña, hacia el cual pareciera que todas las montañas confluían como la montaña principal de toda Judea. Era lugar de peregrinación de todos los años, y era el lugar también elegido por Jesús, donde Jesús enseñaba, dice, todos los días en el templo. El templo es un signo exterior, hoy para nosotros también, de una presencia de Dios en medio de su pueblo, que en realidad tampoco es propia de nuestra cultura cristiana. Los egipcios, ¿no es cierto?, nosotros heredamos el obelisco. ¿Ustedes saben el obelisco qué sentido tiene? Ah, ¿vieron? No saben. Yo sé quién lo hizo, pero no entendemos muy bien el significado del obelisco. El obelisco tiene un significado egipcio. Desde los egipcios, el obelisco en el centro de la plaza significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Esto que lleva a mirar hacia arriba, ¿no? Y mirar hacia Dios. La presencia de Dios, Ra, era para los egipcios. En su cultura propia, cada plaza tenía que tener un lugar, ese lugar público, con una referencia directa a Dios. O sea que esto no es nuevo. Es algo que pareciera que está en la cultura del hombre mucho antes de los cristianos y mucho antes de Jesucristo. Las culturas tienen lugares de culto. Algunos sistemas no, han quitado los lugares de culto, han querido quitar a Dios de la escena pública, han querido como reservar la fe a un estado privado del ser humano. Sin embargo, antes y fuera del cristianismo, vemos que hay un montón de templos en todas las culturas, porque el hombre concibe, ¿no?, por naturaleza, algo que está más allá, y entonces la mayoría de las culturas lo eligen de distintas maneras, pero ponen un lugar de referencia de lo sagrado y de lo trascendente del hombre. Para nosotros los templos en nuestros barrios, las catedrales en determinadas regiones, son como el lugar que convoca de algún modo ya nuestra fe cristiana, como convocaba al pueblo de Israel aquel templo de Jerusalén. Y ciertamente esto es una cosa muy sana y que la necesitamos, ese lugar que sin darnos cuenta nos va como devolviendo en medio de la ciudad la presencia de Dios. Pasamos por una iglesia y nos sale hacia una señal de la cruz, saludar, ¿no?, al Santísimo, reconocer un lugar sagrado y reconocer también que en cada lugar se reúne una comunidad cristiana que tiene fe, y ahí es el lugar de la comunidad cristiana que tiene fe y que la celebra. Y nos da mucha tristeza cuando de repente hay un templo y está vacío, la gente no acude, o no hay a veces sacerdote para celebrar misa, como sucede en tantísimos lugares. Ahora bien, más allá de este templo físico que nos reúne, también nosotros los cristianos tenemos esta llamada, ¿no?, como va a ser Jesús en este episodio. Jesús quiere que el templo muestre la presencia de Dios. Dice, se había convertido en un lugar de comercio. Cuando te aumentaban las palomas, que era lo que había que ofrecer cuando nació un chico, se aumentaban los animales,
comercializaba con un montón de cosas. Entonces Jesús rechaza, ¿no? Y como propio de los profetas del Antiguo Testamento, que a veces no hablan tanto con palabras como con gestos, Jesús con un gesto va a empezar a derribar las mesas de los cambistas. Es curioso, algunos dicen, y Jesús se puso violento. Sí, pero fíjense que no hizo violencia contra las personas, sino contra las cosas, ¿no? Entró a patearle la mesa por todos lados. Bueno, tiene ira, el muchacho tenía su carácter también, había que permitírselo, ¿no? Dios también va a decir, dice que cuando lo veían decían que les recordaba esa frase del Antiguo Testamento, el celo por tu casa me devora. O sea, Jesús lleva la conciencia de que Dios tiene una casa en medio de la ciudad, Dios tiene una casa en medio del pueblo. Y esa casa de Dios es ese lugar donde Dios dialoga con su pueblo. Es curioso cómo dice este texto tan corto, Jesús predicaba todos los días y el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. El templo como lugar donde vamos a escuchar a Dios. Lugar privilegiado para decir Dios está y Dios habla y a Dios lo escuchamos. En el Nuevo Testamento Jesús va a atreverse a decir ante estas disputas del templo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Le van a decir, pero si tantos años llevó a construir el templo, vos lo vas a levantar en 3 días. Y dice, pero se refería al templo de su propio cuerpo. Y San Pablo va a desarrollar también en una de sus cartas toda una teología del cuerpo humano, del cuerpo del cristiano, como el templo de Dios, el lugar donde Dios también nos habita. ¿Acaso no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? Entonces, cada uno de nosotros, cada ser humano y cada bautizado sobre todo, es también esta obra de Dios, es este templo de Dios, es este lugar incluso de referencia de Dios para los demás. Diremos, bueno, pero hay personas que se pervierten de tal manera que ya no muestran nada de Dios. Hay personas que muestran más al demonio que a Dios, vamos a decir, ¿no? San Bernardo, frente a esto, va a decir que cuando se mira de esta manera, ¿no?, la persona pervertida, a veces por el pecado, hay que decir, o él expresaba, ¿no?, cuando alguien estaba como muy imbuido de un montón de cosas malas, ¿no?, cómo se ha manchado el oro, cómo se ha embarrado el oro. Como que más allá de toda la suciedad que pueda haber en la vida de una persona, si uno pudiera traspasar, ¿no?, esa mancha del pecado y sus consecuencias, pudiera volver a tocar el oro que es cada hijo de Dios, cada criatura de Dios. Así que toquen al lado y díganle que brille tu oro. Díganselo. Nos hace bien que brille, que se note, que hoy Dios te limpie el barro. Dale, decime que se me limpie mi barro también, dale, que se vea. Porque tenemos que sacudirnos cada tanto la tierra. No vayan a mirar mi auto que está lleno de tierra. Pero hay que sacudir cada tanto, hay que limpiarse, ¿no? Porque se nos mancha el oro que somos. Y esta imagen de decir, soy un templo de Dios, o sea, soy un lugar donde Dios también habla. ¿A dónde me habla Dios? Muy bien. Levante la mano el que tiene conciencia todavía. Bueno, algunos son medio inconscientes. Creo que todos, sí. Ahora, ¿está el que la escucha mejor o alguno con distorsión? O a alguno se le está acabando la pila de la radio para escuchar así. No se escucha. Mucha cera, hay que sacársela.
Bueno, no le voy a decir que pongan Todas las personas tenemos que agudizar la voz. Fíjense que esto de escuchar, ¿no? ¿Cuántas voces tenemos en el oído? En el corazón. ¿Cuánto escuchamos? Una primera voz es la voz de Dios en la conciencia. Después están las voces de nosotros mismos y de nuestros gustos, ¿no? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Claro, no sería que yo quiero, ¿sabes? Y yo tendría, pregúntense a la mañana cuando salen a trabajar qué voz escuchan. Tengo que, pero si me escucho la mía me quedo durmiendo. O sea, hay una voz que te dice quédate durmiendo, hay otra que dice levantate y andar a laburar, que no. Pero hay también a veces voces que nos inspiran cosas que no son buenas. No vamos a decir la voz del demonio, pero no es la del tentador, ¿no? La que sugiere también lo que no es ni bien para mí, ni tampoco. Y son esas voces cuando estamos atrapados, por ejemplo, por el enojo. Y me enojo y sale lo mejor de mí, María, ¿o no? Lo mejor no, lo peor. Y eso uno sabe que no. Entonces, no, esa voz no. Entonces, tenemos que saber que también en este templo que somos, Dios habla. Y tengo que aprender a descubrir esa voz de Dios. También, esto me ayuda a ver de que la persona que está al lado mío, mis prójimos, trabajo, familia, amigos, la cola del banco para pagar los impuestos, el que tengo cerca también es templo. Y también es un lugar en el que Dios quiere manifestarse. Acá dice, han convertido mi casa en casa de comercio. ¿Qué significa casa de comercio? Cuando yo tomo un bien para mí, yo estoy haciendo negocios. Negocios son negocios, te pude sacar unos mangos más, listo, hice buen negocio. Claro, no te ayudé, no, negocios son negocios, amigos son amigos, negocios son negocios. Te saqué lo que pude. Casa de comercio es cuando yo también uso al otro para mi bien propio, sin reconocer la dignidad y el valor propio del otro. Yo me miro a mí mismo, yo busco un bien y listo. Y así convivimos muchas veces. Sea un matrimonio, sea un grupo de amigos, sea el grupo que sea. Muchas veces no miro desde el Dios que habita al otro, sino desde mí mismo. Hace poco leía una frase de... Hay una película de los monjes de Argelia que murieron. ¿Sí? ¿Cómo se llama la película? Ahí que la tiene por acá. Sobre dioses y mártires. Dioses y mártires. Mártires y hombres. Oh, dioses y hombres, algo así. hombres y dioses. Bueno, son unos monjes de Argelia que los perseguían por el Islam. Y el superior deja una larga carta de testamento, porque ya saben, han elegido quedarse hasta las últimas consecuencias sabiendo que van a entregar la vida. ¿Y qué escribe en su testamento este monje, el padre Cristian, ese monje trapense de Argelia, franceses? Dice, a ti le deja escrito al que lo va a matar, amigo del último minuto, que no sabrás lo que estás haciendo, a quien contemplo en el corazón de Dios, porque también su asesino fue hecho por Dios. A ti también te doy gracias. Se ve que venía dando gracias por un montón de cosas, porque algún día, tal vez por misericordia de Dios, tú y yo, ladrones felices del paraíso,
nos encontraremos para celebrar la fiesta del cielo si Dios nos lo regala. O sea, Él está perdonando, Él está amando y está diciendo: te contemplo en aquel que te creó, en aquel que te dio la vida. No te dejo de ver, aunque seas mi enemigo, como templo, tapado, embarrado, con la mirada que no sabrás lo que estás haciendo. Fíjense que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Jesús amaba. Como hombre que era templo de Dios, era habitado por el amor de Dios. San Agustín le pregunta una vez: ¿qué es el amor? Y San Agustín dice: el amor es el acto mismo de amar. O sea, el amor no es una cosa etérea, es el acto mismo de amar. Y no pone si te lo devuelven a quien a ti te gusta, a quien no te gusta, no. Y Jesús vivió con ese acto de amor continuo. Jesús era templo de Dios porque amó siempre. Porque dijo: destruyan este cuerpo y no voy a dejar de amarlos. Porque la esencia mía es portar el amor de Dios. Y al templo físico lo destruyeron, pero el espiritual permaneció intacto. Siguió mostrando a Dios, amando aún en la muerte, en el martirio, intercediendo por aquellos mismos que lo mataban. Murió amando. El amor permaneció vivo y el amor resucitó vivo para habitarnos ahora nosotros. Ya no soy yo quien vivo, dice Pablo, es Cristo, el amor de Dios que vive en mí. Y ese es el triunfo de llegar a ser templos del Espíritu Santo. Dejarme habitar por el amor y contemplar ese mismo amor en el otro y ser capaz de estar siempre rastreando ese oro que hay en el otro y tratar de ir siempre quitando el barro a través del perdón, a través de todas las situaciones que podamos tener e inventar para no perder la esencia de la luz y la gracia que nos habita, el amor de Dios. Y para rescatar ese mismo amor constantemente en la vida de los demás. Este es el gran poder que tienen los santos. Que pareciera que caminan por la vida como si fueran de otro mundo, pero son las personas más encarnadas en el mundo. Porque son las personas más genuinas, más auténticas y viven de lo más real que hay en el mundo. Al fin de cuentas, los enojos, las pasiones, las envidias, los temores, todo pasará y se quedará en la tierra. ¿Qué es lo que no pasará jamás? ¿Qué es lo que no morirá jamás? El amor no pasará jamás. Eso es lo más real. Eso es lo que perdura. Gracias a Dios, lo demás es tierra. ¿Quién vino enojado? Yo. Está bien. ¿Quién vino triste? Está bien. Tenemos derecho a venir como quiera. Pero acá estoy, Señor, en tu casa, para ir dejando todo. No se lo pasen al lado. Diga. Nacer de nuevo, nos dice la palabra. Nacer de nuevo. Recuperar eso que soy. Ay, Dios, dame. No. Sácame y vuelvo a hacer lo que me hiciste. Si me hiciste una nueva criatura. Despojame. Quítame todo lo que sobra y no te muestra y no te refleja de esta identidad que soy yo. No pierdo nada de mí. Vos querés que yo sea y vos sos el que garante de que llegue a ser lo que estoy llamado a ser. Sos el garante. Bien, gracias.
Y por eso que bien nos hace ir al templo, por eso que bien nos hace la misa del domingo, qué bien nos hace el poder ir, si puedo, entre semana, qué bien nos hace ir a hacer un rato de oración en silencio, qué bien nos hace volver a recuperar el centro, volver a recuperar la pureza de lo que uno es, porque se nos va muy rápido, se nos mancha muy rápido. No andamos por avenidas asfaltadas, andamos por caminos embarrados y hay que volver a lavar y volver a limpiar, hay que volver a recuperar y hay que volver a... Entonces, esta es la obra de la divina misericordia de una manera permanente e infinita. De su interior, dice, brotarán torrentes de agua que te limpien, te limpien, te limpien, torrentes de agua que nunca se acabarán y te seguirán limpiando. Hasta el último. No se va a agotar esa obra de Dios de seguir limpiándonos. Bueno, esto ya aparece en un centro de lavado de auto, ¿no? Vamos a tener más disposición de manos a pasar por esos dos, así rodillos, ¿no? Vamos a pasar así. Bueno, tiene ganas de limpiarse, que salga lo lindo de cada uno. Bueno, y entonces vamos a sentirnos templos habitados y templos unos con otros, que es lo que Dios quiere. Hacernos un templo fuerte, grande, bien ligado, uno al lado de otro, amalgamados por el amor. Ustedes son piedras vivas en una comunión muy grande. Hoy es el día de la Basílica de San Pedro y San Pablo, ¿no? Las dos grandes basílicas, grandes en tamaño, sí, uno se admira cuando entra en esas piedras construidas ya hace más de 500 años, la de San Pedro, por lo menos de San Pablo, no me recuerdo cuánto fue. Pero estas basílicas así, bueno, expresan la comunión también con toda la Iglesia, aun con las partes que no están cercanas, pero que hoy están en oración y estamos tratando de purificar lo mismo y de hacer presente, unirnos al mismo Dios en comunión así con toda una diócesis, con todas las diócesis, con todos los obispos, con el Papa, con los laicos del mundo entero, los que pueden empezar su fe libremente, los que no la pueden empezar libremente, los que la viven en silencio, los que la viven públicamente. Y no crean que en el mundo son muchos los lugares donde se pueden hacer muchas iglesias. Hay lugares donde no se pueden hoy día construir templos. Por tanto, nosotros que los tenemos, aprovechemos. Gran cantidad de países tienen prohibido, ¿no es cierto?, construir un templo cristiano o hasta llevar una crucecita colgada. Entonces, no imaginemos que lo que vivimos nosotros aquí es lo común en el mundo. Hay grandes partes del mundo donde no se puede. Entonces, demos gracias a Dios también por vivir esta fe y asumamos el compromiso de poder también profesarla, publicarla y ser presencias vivas de esa palabra para que Jesús, que hablaba todos los días, pueda seguir hablando desde la vida de todos nosotros, con el ejemplo y también con las palabras. Que Dios nos bendiga siendo templos fecundos y fuertes del Señor en nuestro tiempo.